Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más en este canal llamado Histología con Martinoli. Hoy vamos a tratar uno de los temas más importantes, no solo para la medicina, sino para todas las ramas de la biología en general. Estamos hablando de la célula. Vamos a tratar lo que son las generalidades y hablar de una estructura específica que es la membrana celular. Bien, nosotros a lo largo de nuestros años hemos llevado un estudio de la célula, sin embargo no se ha tratado con mucha profundidad, pero las bases que tenemos son importantes para poder entender todo lo que se va a tratar en este video. Vamos a hablar primero acerca de la definición de célula, que la más básica que podemos encontrar es que la célula es la unidad estructural y funcional de la vida. Para que un ser vivo se considere vivo, requiere que lleve a cabo funciones biológicas o reacciones bioquímicas con las que pueda interactuar con el medio que le rodea. De esta manera sabemos que todo ser vivo está compuesto de células y que las primeras células aparecieron hace aproximadamente 3.500 millones de años y son las que ahora denominamos como células procariotas, es decir, que no tienen núcleo, que su material genético se encuentra disperso en su citoplasma. Y con el paso del tiempo y con la evolución, hace aproximadamente 1.500 millones de años, van a surgir lo que son las primeras células eucariotas, es decir, que ya tienen una estructura en la cual se encuentra almacenado el material genético. Ahora, hablando de lo que son las células procariotas, sabemos que el más claro ejemplo de estas son las bacterias y que estas miden aproximadamente entre 1 a 2 micras y que se consideran organismos unicelulares, puesto que a pesar de que estos organismos pueden establecer interacciones con otras células, son organismos independientes y van a llevar a cabo un proceso de replicación que se conoce como fisión binaria, en el cual a partir de una célula madre van a surgir dos células hijas completamente idénticas. Y dentro de los componentes de las células procariotas tenemos lo que es la pared celular, que es esta estructura que va a rodear a nuestra bacteria y que le va a brindar lo que es protección del medio externo, así como también estructura. Sabemos que químicamente la pared celular está compuesta de lo que son peptidoglicanos y ácido teicoico, y que a través de un proceso que se denomina tinción de Gram nosotros podemos clasificar a las bacterias en dos grupos, que son las Gram positivas y las Gram negativas. Otro componente es la membrana celular y el citoplasma, el cual sabemos que en el caso de las células procariotas su material genético se va a encontrar disperso en el citoplasma, así como tampoco no va a tener lo que son los organelos membranosos, que son estos organelos que están rodeados por membrana, y es el caso de lo que es el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi, las mitocondrias, etc. Y bueno, en cuanto al citoesqueleto, que es este componente que le va a brindar de estructura interna a nuestra célula, va a poseerlo, pero no va a ser igual que el de una célula eucariota, nada más va a ser homólogo. Y sabemos que en el citoplasma vamos a encontrar macromoléculas disueltas, como es el caso de aminoácidos, de glucosa, proteínas, etcétera. Y vamos a encontrar también lo que se conoce como nucleoide, que va a ser donde se va a encontrar la mayor concentración de material genético. Sin embargo, no es una estructura delimitada como en el caso del núcleo, en el que específicamente ahí se encuentra almacenado todo el material genético en el caso de las células eucariotas. En las células procariotas únicamente es una porción de la célula en la cual pues hay una mayor concentración de este material genético y por eso se le denomina nucleoide. Y también vamos a ver unas acumulaciones de material genético en otros puntos diferentes de nuestra célula procariota, y a estos se les van a denominar plásmidos. También tenemos lo que son ribosomas, que van a ser estructuras que van a sintetizar proteínas, y podemos encontrar otros elementos como son los pili o las fimbrias, que van a ayudar a la célula procariota a que se pueda adherir a ciertas superficies o a que puedan transferir lo que es parte de su material genético. Vamos a tener también lo que son los flagelos, que les van a brindar de movilidad, y lo que es la cápsula, que es una cobertura externa que les va a brindar de protección. Ahora, hablando de lo que son las células eucariotas, sabemos que estas son más grandes que las procariotas, que es el tipo de célula del cual están conformados los animales, las plantas, los hongos y los protozoarios, así también como nosotros que somos humanos, y que nuestro cuerpo tiene aproximadamente 10 a la 13 células, es decir, un 1 con 13 ceros. Y los componentes de las células eucariotas es la membrana celular, el núcleo, el sistema de membranas, que es este sistema en el cual va a estar compuesto por organelos que están rodeados por membrana, que ya hemos mencionado, el retículo endoplásmico, aparato de Golgi, mitocondrias, que se van a encontrar en constante comunicación. Tenemos también lo que son los ribosomas y los centriolos, y que los centriolos son estructuras que van a formar a los microtúbulos, que son componentes del citoesqueleto y que van a ser de suma importancia para el proceso de división celular. También vamos a tener lo que son inclusiones, que pueden ser de diferentes moléculas, como es glucógeno, como son lípidos o como pueden ser distintos pigmentos.
Y el citoesqueleto pues es este componente que le va a brindar de estructura interna a nuestra célula y que básicamente va a tener 4 elementos principales, que son los filamentos de actina, de miosina, los filamentos intermedios y los microtúbulos. Bien, aquí tenemos un pequeño esquema en el cual vemos todos los componentes que puede tener una célula eucariota. Vemos que los más importantes pues es el que está marcado con el número 1, que corresponde al núcleo. En el número 23 se corresponde al retículo endoplásmico rugoso, al número 10 con el retículo endoplásmico liso, al número 2 con el aparato de Golgi, al 5 con los centriolos y al 22 con las mitocondrias, nada más por mencionar algunos. Ahora sí, hablando de lo que es la membrana celular, vamos a tener que es una estructura trilaminar flexible. Ahorita vamos a explicar esta cuestión de trilaminar, pero básicamente va a ser una estructura que va a limitar el espacio que va a comprender lo que es la célula, es decir, lo que se encuentra dentro de la célula, de lo que se encuentra fuera de la célula. Básicamente esto se le conoce como espacio intracelular, es decir, que está dentro, y extracelular, es decir, que está fuera. Y va a tener una estructura de bicapa fosfolipídica. ¿A qué nos referimos con esto? Primero tenemos que entender qué es un fosfolípido y para eso tenemos este esquema de aquí. Básicamente vamos a ver que un fosfolípido va a ser una estructura química que está formada por un grupo fosfato, una molécula de glicerol y dos cadenas de ácidos grasos. Todo lo que corresponde a la parte que tiene fosfato, a la molécula de glicerol y a los enlaces ésteres con la parte carboxílica de los ácidos grasos va a corresponder a lo que se denomina como cabeza hidrofílica. Y tenemos la parte de las cadenas de los ácidos grasos que se conoce como colas hidrofóbicas. Y eso es lo que corresponde a un fosfolípido. Y aquí lo vemos representado en esa estructura que tenemos acá. Con cada una de estas bolitas naranjas corresponde a la cabeza hidrofílica y cada una de estas patitas amarillas corresponde a las colas hidrofóbicas. Entonces de esta manera vemos que nuestra membrana va a estar formada por dos capas compuestas cada una de estas por fosfolípidos. Vemos una capa aquí en la parte de arriba y una capa aquí en la parte de abajo. Una capa que se encuentra viendo hacia el líquido extracelular o hacia afuera de la célula y una capa que se queda viendo hacia el citoplasma o hacia dentro de la célula. Entonces básicamente esta es la estructura que va a tener nuestra membrana y químicamente nuestra membrana va a estar compuesta no solamente de fosfolípidos sino también de otras moléculas como son proteínas y carbohidratos. Y haciendo una proporción de cada uno de ellos, pues bueno, tenemos que en cuanto a lípidos va a corresponder un 45% de toda nuestra membrana, a proteínas otro 45% y de carbohidratos únicamente un 10%. Ahora, para explicar la cuestión de trilaminar, nosotros podemos ver que aquí podemos distinguir lo que son tres láminas en esta membrana. Podemos ver lo que es una lámina que está conformada por las cabezas hidrofílicas de nuestros fosfolípidos que están viendo hacia afuera de la célula. Podemos que aquí hay otra lámina que está conformada por las colas de ácidos grasos o las colas hidrofóbicas de nuestros fosfolípidos aquí en la parte central. Y podemos ver una última lámina que corresponde a las cabezas de los fosfolípidos que están viendo hacia el citoplasma. Entonces de esta manera podemos decir que tenemos una estructura trilaminar en la cual dos láminas son hidrofílicas y tenemos una lámina central que es hidrofóbica. Y esta membrana va a tener lo que se conoce como permeabilidad selectiva, es decir, que puede pasar a través de ella solo ciertas moléculas, ciertas sustancias que dependerán de su naturaleza química y de su carga eléctrica. Y como ya hemos mencionado, dentro de nuestra célula también se van a encontrar organelos que van a estar cubiertos por una especie de membrana celular. Y tenemos el dato de que la membrana va a tener un grosor aproximado de 7.5 a 10 nanómetros. A lo largo de los años hubo distintos científicos que fueron dando sus propuestas para determinar cuál era la naturaleza química y composición de nuestra membrana celular. En un inicio se pensó que la membrana tenía que estar hecha de un material que no pudiera, bueno, más bien de una sustancia que no se pudiera disolver en agua, puesto que nosotros al momento de, no sé, mojarnos las manos o bañarnos, pues no nos disolvemos. Entonces se pensó que la membrana celular estaba compuesta por un material, bueno, o más bien por una sustancia hidrofóbica o que no se podía disolver en agua. Entonces por eso que en el año de 1895 el científico Overton determinó de que la membrana celular tenía que estar compuesta por una capa de lípidos no polares, es decir, que no se podían disolver en agua. Y de esta manera ya se cubría esa duda o ese problema que se tenía. Sin embargo, también se sabía que dentro de la célula había agua y que ésta podía salir. Entonces no era posible que la membrana fuera completamente de lípidos no polares, puesto que impediría el paso del agua.
Entonces se siguió pensando y en el año de 1917 Langmuir hizo una aportación a la química orgánica muy importante, el cual determinó que moléculas anfipáticas, es decir, moléculas que tienen una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica, como es el caso de los fosfolípidos, estas moléculas anfipáticas van a orientarse hacia superficies polares. Entonces, de esta manera nosotros vemos aquí distintos fosfolípidos que todos, al momento de encontrarse en un medio polar, se van a orientar hacia una misma dirección, como lo vemos en este esquema de aquí. Entonces, esto fue muy importante para poder determinar cómo podía estar estructurada nuestra membrana, y fue en el año de 1925 que los científicos Gorter y Grender determinaron que nuestra membrana celular estaba formada por una doble capa de lípidos, es decir, como la que tenemos aquí. Cada vez se aproximaba más al modelo que tenemos hasta la fecha, en el cual se determinaba que estas porciones de aquí, estas porciones bolitas verdes, son porciones hidrofílicas y que la porción central es hidrofóbica. Después, en el año de 1935, los científicos Dabson y Danieli propusieron que efectivamente la membrana era una bicapa lipídica, pero que se encontraba en medio de dos capas de proteínas, y que con esto se podía entender un poco cómo es que se llevan a cabo ciertas funciones de nuestra membrana. En el año de 1960, Robertson determinó que dentro de nuestra célula había también organelos que tenían membrana. Entonces ya no se veía la membrana como una estructura única que separaba a nuestra célula de lo que hay dentro y de lo que hay fuera, sino que se determinó como una unidad de membrana, que ahora únicamente no solo se puede encontrar en nuestra célula como tal, sino también dentro de ella. Y finalmente, en el año de 1973, los científicos Singer y Nicholson propusieron el modelo que hasta la fecha es el que está vigente, que se conoce como mosaico fluido, en el cual entendió que nuestra membrana estaba compuesta por una doble bicapa lipídica, pero que las proteínas se encontraban inmersas en ella, que estaban incluidas en esta bicapa y que se encontraban de distintas maneras, y que estas proteínas, tanto las proteínas como los fosfolípidos, no se encontraban fijas en un lugar, sino que se estaban desplazando a lo largo de toda nuestra membrana. Entonces, esto se lo llamó como mosaico fluido, y es el modelo que hasta la fecha es el que se considera y el que está vigente. En cuanto a las funciones de nuestra membrana, tenemos que la principal es la de compartimentalización, es decir, generar un espacio que puede estar limitado por algo, que en este caso es nuestra membrana. La ON va a dar protección a todo lo que se encuentre dentro de la misma, va a generar lo que es la permeabilidad selectiva, es decir, que solamente ciertos tipos de sustancias y cierta cantidad de los mismos pueden atravesarla. Va a generar también lo que es la función de transporte, que como hemos mencionado, los organelos que se encuentran dentro de nuestra célula van a estarse comunicando entre sí a través de estructuras que se conocen como vesículas, que básicamente son compartimentos que limitados por membrana que contienen dentro sustancias que llevan a cabo una función en otro sitio. También va a corresponder lo que es el elemento sensorio, es decir, que va a tener la expresión de ciertas moléculas que van a ser reconocidas por otras sustancias o por otras células, y que de esta manera se van a desencadenar reacciones. También tenemos lo que es el poder antigénico, en el cual interviene lo que es el sistema inmunológico para determinar o para reconocer qué es lo que le corresponde a uno y qué es lo que le es ajeno. Vemos también lo que corresponde a las uniones intracelulares, que son uniones que van a mantener en estrecha relación a nuestras células y que no se encuentren dispersas. La función de movilización, que bueno, esta depende de ciertas estructuras que pueda tener nuestra membrana, y cual más adelante vamos a estar estudiando. Y de morfología celular, es decir, que la forma que tenga nuestra membrana básicamente va a ser la forma que tenga nuestra célula. Y ahora, hablando de cada uno de los componentes que conforman la estructura de la membrana, pues vamos a mencionar lo que ya hemos dicho: la bicapa lipídica, las proteínas de membrana, el glucocálix y las diferenciaciones de la superficie celular. En cuanto a la bicapa lipídica, pues lo que ya hemos mencionado, que es una doble capa de fosfolípidos y que en ella se encuentran inmersas algunas proteínas, que parte de estas proteínas van a tener lo que son carbohidratos y se van a denominar glucoproteínas, así como también ciertos de los fosfolípidos que tenemos van a contener lo que son igual carbohidratos y se van a denominar glucolípidos. Sin embargo, también en la parte hidrofóbica, o en la parte donde se encuentran estos ácidos grasos, vamos a contener lo que es colesterol, que este colesterol va a ser vital para mantener en equilibrio la fluidez de nuestra membrana, puesto que a temperaturas altas nuestra membrana puede volverse muy fluida, pero el colesterol se encarga de que esa fluidez se mantenga hasta cierto punto.
y en cambio cuando hace mucho frío la membrana puede volverse muy rígida. Entonces lo que genera el colesterol es que se mantenga separados de cierto modo los fosfolípidos y que mantengan igual la fluidez hasta cierto punto. Entonces básicamente la función del colesterol es mantener en equilibrio la fluidez de nuestra membrana. Y los lípidos que se encuentran en la parte hidrofóbica, lo que han mencionado, los lípidos que están aquí y aquí, van a estar unidos entre sí a través de enlaces no covalentes. Y bueno, lo que corresponde a la porción hidrofílica de nuestros fosfolípidos pues pueden ser distintos tipos, como es la fosfatidilcolina, la sfingomielina, la fosfatidilcidina, la fosfatidilinositol y la fosfatidiletoanolamina. Ahora, en cuanto a las proteínas de membrana, vamos a tener distintas y van a ser muy variadas. Primero las podemos clasificar en tres tipos, lo que son las proteínas integrales, es decir, aquellas proteínas que van a atravesar nuestra bicapa lipídica. Puede ser que solo atraviesen una de las dos capas o ambas capas, pero el chiste es que la atraviesen y van a atravesarla a través de hélices alfa, que recordemos que las proteínas se pueden estructurar en distintos niveles y que el segundo nivel de estructuración se denomina hélice alfa junto con la lámina beta. Entonces en este caso la hélice alfa es la que va a atravesar nuestra membrana y en los extremos que se encuentran ya fuera de nuestra célula pues van a ser porciones hidrofílicas. También tenemos lo que son las proteínas periféricas, que estas únicamente van a estar adosadas a la superficie de la membrana, puede ser la superficie externa o interna, pero que básicamente su función principal va a estar en la superficie interna, en la cual van a estar vinculadas con proteínas de transmembrana, es decir, que atraviesan toda la membrana de lado a lado, y de esta manera van a vincular a esas proteínas con el citoesqueleto. Aquí vemos, por ejemplo, en este esquema que tenemos aquí, vemos distintos tipos de proteínas, la cual vemos una proteína integral transmembrana, es decir, que atraviesa toda nuestra membrana. Vemos una proteína integral que únicamente va a atravesar una de las dos capas o hojuelas, como también se les conoce. Y igual acá otra proteína transmembrana. Entonces, estas tres se consideran proteínas integrales. Y en cambio la proteína periférica únicamente va a estar en la superficie, pero no va a penetrar nuestra bicapa lipídica, ninguna de las dos capas. También vamos a tener un tercer tipo que se conoce como proteína con ancla lipídica, en la cual son proteínas que se encuentran en la superficie, pero que están ancladas a través de una cadena de lípidos a la porción hidrofóbica de nuestra membrana. Ejemplo de esto es lo que son las proteínas G, que van a ser de suma importancia para cuando nosotros veamos los temas de hormonas y los temas de neurotransmisores. También tenemos en cuanto a su función otra clasificación y tenemos lo que son los canales iónicos, que básicamente van a ser túneles proteicos que van a tener una luz hidrófila y que a través de ellos van a poder transportarse lo que son iones. Y estos canales son altamente selectivos, es decir, que a través de ellos no puede pasar cualquier tipo de ion y estos no se van a encontrar abiertos todo el tiempo, únicamente se van a abrir cuando tengan un estímulo, que puede ser la unión de un ligando, que un ligando es una molécula que va a llevar a cabo una función de comunicación celular, dependiendo también del voltaje, puede ser que se abran o no, que el voltaje nos referimos a la carga eléctrica que tenga nuestra célula, o también por impulsos mecánicos. Tenemos lo que son las acuaporinos, que básicamente son proteínas que van a transportar agua, ya sea dentro o fuera de nuestra célula. Tenemos lo que son las moléculas de adhesión, que igual son proteínas transmembrana, que básicamente van a tener la función de unir o fijar células vecinas o a la célula con elementos de la matriz extracelular. Tenemos lo que son las proteínas transportadoras, que igual son proteínas transmembranas, las cuales van a transportar moléculas pequeñas hidrófilas a favor de un gradiente de concentración. A esto se le conoce como transporte pasivo. Esto lo vamos a explicar en diapositivas más adelante. Igual tenemos el caso de las bombas de membrana, que también son proteínas transmembrana que van a transportar iones, pero en contra de un gradiente de concentración, lo que se conoce como transporte activo, que igual más adelante vamos a explicar. Y por último tenemos lo que son las proteínas receptoras, que estas van a recibir lo que son ligandos o moléculas de señalización con las cuales se van a desencadenar reacciones de respuesta. Y aquí tenemos un esquema en el cual vemos distintos tipos de proteínas, como por ejemplo vemos aquí una proteína transmembrana en la cual una hélice alfa va a atravesar totalmente nuestra bicapa lipídica y que la parte citoplasmática o la parte intracelular va a estar adosada con componentes de lo que es el citoesqueleto, que este podría ser por ejemplo, no sé, un filamento de actina, por decir algo. Aquí tenemos igual el ejemplo de otra proteína la cual va a atravesar numerosas veces a nuestra membrana, que vemos que aquí es de que atraviesa y se regresa y así.
Vemos también otras proteínas las cuales van a formar estructuras cilíndricas que se les conoce como proteínas sin barril y que van a formar lo que son canales. Acá tenemos por ejemplo lo que son proteínas que solamente están ancladas a una de las dos capas de nuestra bicapa lipídica. Y aquí tenemos, por ejemplo, una proteína que está anclada a través de una ancla lipídica. Esta cadena de lípidos que se une a la porción hidrofóbica de nuestra bicapa lipídica y que fuera de nuestra membrana pues va a comenzar lo que es la porción proteica. Igual tenemos que puede ser en una de las dos capas, en cualquiera de las dos. Y acá tenemos igual el caso de otra proteína transmembrana que ahora en lugar de estar asociada con componentes del citoesqueleto, ahora está asociada con componentes de la matriz extracelular, que bien esto podría ser, por decir un ejemplo, algún tipo de colágeno. Bien, ahora el glucocálix va a corresponder a cadenas de oligosacáridos que van a sobresalir hacia el espacio celular. Como hemos mencionado, parte de nuestros fosfolípidos y de nuestras proteínas de membrana van a tener unidas lo que son cadenas de carbohidratos que van a ser cortas, lo que denominamos como oligosacáridos. Entonces, todos estos oligosacáridos que van a estar en dirección hacia el espacio extracelular van a terminar formando como una pequeña cubierta, como una pequeña alfombra, por así decirla, que únicamente va a estar compuesta de carbohidratos. Aquí vemos lo que es esta imagen de microscopía electrónica, que vemos aquí como toda esta parte punteada, como si fueran un montón de puntitos, como si se viera así como un poquito oscurito. Todo esto de aquí va a corresponder a lo que es el glucocálix. Y básicamente este glucocálix va a tener las funciones de brindarle cierta protección a la célula, pero también de poder interactuar con otras. Hay moléculas que pueden reconocer ciertos patrones de carbohidratos para así poder desencadenar respuestas. También en el caso de las células que se encuentran en el intestino delgado, que se conocen como enterocitos, el glucocálix va a tener la función de fijar agua y de absorber nutrientes, bueno, de facilitar el hecho de absorber nutrientes. Y también el glucocálix es punto de fijación para lectinas, que son moléculas que van a reconocer ciertos carbohidratos y que con esto pueden igual desencadenar ciertas respuestas. Ahora, en cuanto a las diferenciaciones de membrana, tenemos que nuestra célula no va a estar completamente lisa, va a tener ciertos relieves y que estas estructuras de relieves van a tener también funciones específicas, como ves el caso de los cilios, las microvellosidades, estereocilios, micropliegues y las invaginaciones. Pero bueno, estas las vamos a nada más a estudiar las más importantes. El caso de los sinocilios, o también nada más llamados cilios, vemos que son prolongaciones celulares finas e inmóviles, como si nuestra célula tuviera una especie de pelos, por así decirlo. Estas van a tener forma de pestaña y pueden alcanzar un largo de unas 5 micras. Básicamente la función de los cilios va a ser la movilidad de películas de moco. En este caso vamos a hacer la analogía de un bote de remos. Nosotros al momento de estar en medio de un lago en un bote de remos, para poder movernos lo que hacemos es que vamos a hacer dos movimientos. Un movimiento en el cual al mover el remo nosotros empujemos el agua y al mismo tiempo nos empujemos a nosotros. Entonces de esta manera vamos a lograr nuestra movilidad. Y va a haber otro movimiento en el cual vamos a volver a posicionar al remo en su posición inicial para volver a hacer otro golpe que nos va a movilizar. Básicamente así es como se va a funcionar nuestro cilio. Va a generar un movimiento anterogrado que va a tener una duración de 0.1 a 0.2 segundos, en el cual va a realizar un golpe energético en estado recto que va a generar que el líquido se mueva. Lo que va a hacer es aventar al líquido que lo está cubriendo y después va a generar un movimiento en el cual va a volver a su posición original para una vez más aventar al líquido y de esta manera va movilizando a este moco. Y nada más por mencionar un dato, en nuestros bronquios, en nuestra superficie de nuestros bronquios, tenemos 10 a la 9, es decir, un 1 con 9 ceros de cilios por cada centímetro cuadrado. Entonces, para que se den cuenta de la importancia y de la gran cantidad de estas estructuras. Bien, en cuanto a la estructura interna de los cilios, vamos a tener que estar compuestas de algo que se conoce como axonema, que básicamente es un sistema ordenado de microtúbulos asociados con ciertas proteínas. Cada uno de estos microtúbulos básicamente está formado por una proteína que se denomina tubulina y básicamente como hemos mencionado antes, los microtúbulos van a constituir uno de los componentes de nuestro citoesqueleto, pero también va a formar parte de lo que es la estructura interna de nuestros cilios.
Entonces vemos que aquí en este esquema tenemos lo que son los microtúbulos y que vamos a tener dos tipos de microtúbulos, los que se conocen como túbulos A y túbulos B. Los túbulos A están formados por 13 subunidades de esta tubulina y los podemos ver aquí contando cada uno de estos cuadritos que tiene aquí, que representa lo que son sus subunidades, y adherido a él va a estar lo que es un túbulo B, que va a constituir únicamente 11 subunidades y que va a compartir las otras dos subunidades que le faltan con el túbulo A, y vemos que por eso se ve como si estuviera aquí pegado. Y de esta estructura que tenemos aquí, este par de microtúbulos, se le va a conocer como doblete. Entonces nosotros teniendo 9 dobletes formando esta especie como de círculo, y que en el centro tengamos otro par de microtúbulos, pero que sean túbulos A, es decir, que sean túbulos de 13 subunidades y que estén unidas a través de una proteína que se conoce como nexina. Teniendo estos 9 microtúbulos y este par central, vamos a formar algo que se denomina patrón 9 más 2, es decir, 9 dobletes y un par central que se denomina singulete. Entonces habíamos mencionado que esos microtúbulos van a estar asociados con ciertas proteínas. Ya hemos mencionado una de ellas, que es la nexina, que básicamente va a mantener la estructura de este anillo, pero vamos a tener otra proteína que se conoce como dineína, que es esta que vemos aquí en rosa, la cual va a constituir de dos partes, lo que es la cola, que es esta porción chiquita de aquí que está unida a lo que es un túbulo A, y la cabeza, que es esta porción grande de acá, que va a estar unida a lo que es el túbulo B. De esta manera se van a asociar nuestros microtúbulos, nuestros 9 dobletes de microtúbulos, y esta proteína tiene la capacidad de hidrolizar ATP para llevar a cabo una función de movimiento. Entonces básicamente la dineína es la que está encargada de llevar a cabo la función de movimiento de nuestro cilio. Nuestros axonemas se van a derivar de unas estructuras que se encuentran más al fondo de nuestra célula, que se conocen como cuerpos basales, lo cual corresponde a 9 tripletes. Cada triplete son 3 microtúbulos que se encuentran pegados o asociados. Vemos que corresponde a un microtúbulo que está conformado por 13 subunidades, es decir, un túbulo A, unido a 2 túbulos B. De esta manera, de dos de estos, el túbulo A y el túbulo B, de estos dos se van a derivar cada uno de los dobletes. De aquí se deriva un doblete, de acá otro, y así, hasta formar los 9 dobletes que corresponden al axonema. Y estos tripletes se van a encontrar unidos a través de nexina, la proteína que ya hemos visto, que igual une al cingulete central del axonema. Y bueno, de esta manera es como se van a generar a partir de esta estructura el axonema de los cilios. Bien, ahora teniendo otra estructura, tenemos lo que son las microvellosidades. Estas van a ser estructuras en forma de dedos o digitiformes, y que básicamente lo que van a hacer es aumentar la superficie de nuestra célula. Esto con el fin de poder llevar a cabo su función, que es facilitar la absorción de nutrientes y el transporte de iones. En cuanto a sus medidas, tenemos que miden de largo de 1 a 2 micras y que tienen un ancho de 0.8 micras. Básicamente su estructura interna está conformada por fascículos de filamentos de actina, que es lo que vemos en esta porción de aquí, como estas rayas negras que están dentro de nuestras microvellosidades. Y estos filamentos de actina, van a estar unidos entre sí a través de varias proteínas, como es la vigina y la fimbrina, como vemos en este esquema de aquí. Vemos una en color azul y la otra en color blanco. Y estos fascículos de filamentos de actina van a estar unidos a la membrana que les rodea a través de dos proteínas, como es la miosina 1 y la calmodulina. Ahora toda esta estructura interna de nuestras microvellosidades se va a generar a partir de una estructura que se encuentra más al fondo de nuestra célula, que se conoce como red terminal, en la cual pues es un conjunto de distintas proteínas, como es la espectrina, la miosina y los filamentos intermedios. Vemos en este caso esta imagen de microscopía electrónica de un corte de célula del intestino delgado, en el cual vemos por ejemplo aquí las microvellosidades. Vemos todo lo que corresponde a su glucocálix aquí arriba, y podemos ver aquí los fascículos de estos filamentos de actina, como forman la estructura interna de nuestras microvellosidades, como lo podemos ver aquí. Y en cuanto a un corte transversal, vemos cada una de nuestras microvellosidades, y que en el centro tienen un montón de puntitos que corresponden a los filamentos de actina que forman su estructura interna. Por último tenemos lo que son los estereocilios, que estructuralmente son iguales a las microvellosidades. También tienen filamentos de actina, solo que estas van a ser microvellosidades muy largas. Van a alcanzar alturas de hasta 50 micras, que habíamos visto que en el caso de las microvellosidades normales únicamente alcanzan una altura de 2 micras.
Entonces, estas son bastante largas y dependiendo de dónde se encuentran, va a depender su altura. Por ejemplo, en el caso del epidídimo, los estereocilos que se encuentran ahí miden aproximadamente 10 micras y los que se encuentran en el oído interno pueden medir hasta 50 micras. Y estos estereocilos van a ser mucho más delgados que las microvellosidades normales, únicamente van a tener un ancho de 0.2 micras. Básicamente los estereocilos son finos y flexibles y estos pueden llegar a bifurcarse, como vemos en este esquema de aquí. Puede ser que de un estereocilo que salga se divida y se forman dos, o que de dos se fusionen en unos puntos, como vemos en este caso. Y básicamente cuando se hace un preparado histológico para poder observarlos, se ven como si fueran un penacho o como si fuera una especie de copete, como podemos ver en esta imagen aquí, igual de microscopía electrónica. Vemos como si se fuera así como una especie como de penacho, como si fueran los pelos abiertos de algún pincel viejo. Y su función básicamente va a depender de en dónde se encuentren. Si se encuentran en el epidídimo, posiblemente su función sea de absorción, aunque todavía no sea determinada al 100%. Y si se encuentran en el oído interno, básicamente va a ser una función sensorial, es decir, van a llevar a cabo ciertos estímulos que van a generar que tú puedas escuchar. Bien, y nuestra membrana va a estar implicada en distintos procesos como son los que tenemos aquí, que es el caso de la endocitosis, la exocitosis, el transporte activo y pasivo y las uniones intercelulares. En el caso de la endocitosis vemos que esto básicamente consiste en la incorporación de sustancias de la parte fuera de nuestra célula hacia dentro de nuestra célula. Esto se lleva a cabo a través de la invaginación de la membrana. De aquí vemos que se va a invaginar, se va a formar lo que es una fosita y posteriormente esta fosita se va a estrangular, es decir, se va a cerrar hasta que se forme esa estructura que tenemos aquí que se denomina vesícula. Y esta vesícula va a migrar hacia donde se requiera eso que trae dentro. Vamos a ver que este proceso se puede llevar a cabo mediante una proteína que se denomina clatrina. En el caso de la clatrina, es una proteína que se encuentra en la cara citoplasmática de nuestra membrana y que en el momento en el que se invagina nuestra membrana, pues esta clatrina va a empezar a formar como una especie de entramado, como lo que vemos aquí. Y cuando se esté cerrando nuestra vesícula, lo que va a hacer es estrangular, cada vez cerrar más y más y más y más esta fosita hasta que se forme la vesícula. Y esta vesícula va a estar rodeada de clatrina, así a todo por fuera. Y a los pocos segundos de que se separa la vesícula y empieza a viajar a través de nuestra célula en el citoplasma, pues esta clatrina se va a perder. Y también puede llevarse a cabo con otras proteínas como por ejemplo la caveolina. Y bueno, tenemos dos tipos de endocitosis, que es la pinocitosis y la fagocitosis, en la cual la pinocitosis vamos a captar sustancias que se encuentran disueltas en el líquido extracelular. Y en el caso de la fagocitosis, nuestra célula va a captar sustancias sólidas y de gran tamaño. Ahora, la pinocitosis la puede realizar prácticamente casi cualquier célula de nuestro cuerpo, pero la fagocitosis únicamente es específica para células del sistema inmune, como son los macrófagos, los neutrófilos, los eosinófilos y también las células pigmentarias de la retina. Este tipo de células las vamos a estudiar mucho más adelante cuando veamos los diferentes tejidos. Y bueno, aquí tenemos un esquema en el cual nos ilustran cada uno de estos procesos. Vemos, por ejemplo, en el caso de la pinocitosis que se forma nuestra vesícula, que en este caso le pusieron clatrina. Vemos que nuestra vesícula empezará a viajar, pierde la clatrina y después se une a lo que se conoce como endosoma temprano, que bueno, cuando veamos el video de organelos, pues vamos a poder entender lo que es esto. Y en el caso de la fagocitosis vemos que, por ejemplo, en este caso está ingiriendo lo que es una bacteria, la cual al momento en el que ya está dentro de la célula en forma de vesícula se va a denominar fagosoma, y que posteriormente este fagosoma se va a unir a lo que se conoce como endosoma tardío o al lisosoma para formar lo que se conoce como fagolisosoma. Aquí se va a llevar la degradación de esta bacteria. Y bueno, este proceso se va a ver mucho más a detalle cuando lleven su curso de inmunología. Y ahora tenemos el proceso que es totalmente lo contrario, la exocitosis, en la cual ahora distintas sustancias de nuestra célula van a ser expulsadas hacia afuera, hacia el espacio extracelular. Y básicamente tenemos dos tipos de exocitosis, lo que es la excreción, en la cual vamos a hacer una expulsión de los desechos, es decir, de todas las sustancias que nuestra célula ya no requiere, y la secreción, que es la expulsión de productos metabólicos que llevan a cabo funciones fuera de la célula. Estas son la función principal de, por ejemplo, las células de las glándulas endocrinas, que van a estar sintetizando y secretando constantemente lo que son hormonas. Y también en el caso de las neuronas, en el axón, en el botón sináptico, es decir, donde se lleva a cabo la sinapsis, van a estar secretando constantemente lo que son neurotransmisores. Como hemos mencionado, a través de nuestra membrana pueden movilizarse distintas sustancias.
sustancias, aunque dependiendo de su naturaleza química y de su carga eléctrica, pues pueden unas pasar o otras no pasar. Sin embargo, tenemos dos grandes grupos de transporte a través de nuestra membrana. Tenemos lo que es el transporte pasivo y el transporte activo. En el transporte pasivo, básicamente lo que va a ocurrir es que se van a movilizar sustancias a través de nuestra membrana a favor de un gradiente de concentración. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, básicamente nosotros, al tener dos compartimentos, que es el extracelular y el intracelular, vamos a tener en cada uno de ellos distintas concentraciones de ciertas sustancias. Por ejemplo, en este caso vemos que afuera de nuestra célula tenemos lo que son muchas bolitas moradas. Vemos que también tenemos mucho de lo que son triangulitos rojos o naranjas. Y también fuera de nuestra célula tenemos lo que son muchas bolitas azules. Entonces vemos que dentro de nuestra célula tenemos muy poquitas bolitas moradas, tenemos muy poquitos triangulitos naranjas y muy poquitas bolitas azules. Entonces de donde hay mucho va a pasar a donde hay menos, que en este caso va a ingresar esta sustancia hacia adentro. Entonces, el movilizarse de esta manera se le conoce como ir a favor de un gradiente de concentración. Y como esto se lleva de forma natural, no requiere nuestra célula gastar energía química, lo que denominamos ATP. Y transporte pasivo tenemos básicamente lo que son tres tipos diferentes: la difusión simple, la difusión facilitada y la ósmosis. En la difusión simple, básicamente lo que va a ocurrir es que las moléculas van a poder atravesar directamente nuestra bicapa lipídica. Como vemos aquí en el caso, las bolitas moradas pueden atravesar sin problemas nuestra bicapa de fosfolípidos. Ahora tenemos lo que es la difusión facilitada, que por el hecho de que la naturaleza química de la sustancia que está disuelta no puede atravesar nuestra bicapa, va a requerir de transportadores o de canales proteicos, como es el caso de este canal que tenemos aquí, en el cual estos triangulitos pues pueden pasar sin que haya mayor problema. Y en el caso de la ósmosis, lo que se va a mover aquí no van a ser sustancias que se encuentren disueltas en el líquido, sino que el líquido es el que se va a movilizar. Y aquí tenemos que entender un concepto muy importante, que es el de concentración. Vemos que la concentración es la cantidad de soluto que puede encontrarse en un solvente. Sin embargo, también podemos definir a la concentración como la proporción entre el soluto y el solvente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos lo que es un contenedor que tiene una división aquí que corresponde a una membrana semipermeable, como es el caso de nuestra membrana celular, y que de un lado tenemos lo que es mucho solvente, pero poco soluto, que corresponde a las bolitas moradas. Y tenemos de este otro lado lo que es mucho soluto, pero muy poquito solvente. Entonces, en cuanto a proporciones, tenemos que aquí tenemos lo que es más solvente que soluto, y aquí tenemos lo que es más soluto que solvente. Entonces, nuestra célula va a tratar de mantener estos medios o estos espacios de una manera en la que la concentración sea prácticamente igual en ambos lados. Entonces, lo que va a movilizarse en este caso va a ser el solvente. El solvente va a ir a donde hay más soluto y nos va a quedar una estructura como lo que tenemos aquí. Y ahora, en cuanto a proporciones, las concentraciones van a ser iguales, porque aquí, aunque tenemos poco soluto, también tenemos poco solvente, y de este otro lado tenemos mucho soluto, pero también tenemos mucho solvente. Entonces, de esta manera, las proporciones, es decir, las concentraciones de ambos lados, van a permanecer igual. Ahora tenemos lo que es el transporte activo, en el cual igual sustancias se van a movilizar a través de nuestra membrana celular, pero estas van a ir en contra de un gradiente de concentración. Acá veíamos que de donde hay mucho de una sustancia se va a movilizar hacia donde hay poco de esa sustancia, pero en el caso del transporte activo, lo que va a ocurrir es de donde hay poca sustancia se va a movilizar a donde hay mucha, es decir, ir en contra de un gradiente de concentración. Pero para llevar a cabo este proceso, nuestra célula va a tener que requerir energía química, es decir, ATP. Entonces, bueno, tenemos dos tipos de transporte activo, lo que es el primario y el secundario. En cuanto al transporte primario, vamos a ver que se va a llevar a cabo a través de una proteína transportadora que se denomina bomba. Por ejemplo, aquí tenemos en este esquema de aquí lo que es el medio externo o el espacio extracelular y el espacio intracelular o el citosol. Vemos que en el espacio extracelular tenemos una gran concentración de iones de sodio, y que dentro de nuestra célula tenemos una gran concentración de iones de potasio. Sin embargo, a través de esta proteína que tenemos aquí, que se denomina bomba sodio-potasio, vamos a tomar
lo que son 3 iones de sodio que se encuentran dentro de nuestra célula, donde hay una poca concentración de este ion, y se van a ir hacia afuera de nuestra célula. Y en el caso del espacio extracelular, en el cual tenemos una poca concentración de iones de potasio, van a introducirse 2 iones hacia dentro de nuestra célula, que es donde hay una gran concentración. Entonces eso es ir en contra de un gradiente de concentración. Y para que se lleve a cabo esto, esta proteína tiene que hidrolizar lo que es ATP para poder llevar a cabo esa función. Entonces el transporte activo primario es lo que ocurre en este caso. Ahora el transporte activo secundario no va a hidrolizar ATP, sin embargo va a aprovechar el potencial electroquímico que vamos a generar con la función de esta bomba, que es el caso que ya hemos puesto acá. Como hemos mencionado, vamos a ir en contra de un gradiente, y ahora tenemos este esquema de acá, en el cual vemos que dentro de nuestra célula hay una alta concentración de, en este caso, glucosa, que son esos hexágonos de color rosado, y que fuera de nuestra célula vamos a tener una alta concentración de lo que es sodio, que son estas bolitas verdes. Entonces lo que va a hacer este transportador de aquí para poder ingresar glucosa de donde hay poca glucosa, en este caso fuera de nuestra célula, a donde hay mucha glucosa, es decir, dentro de nuestra célula, va a aprovechar que el sodio, que es abundante fuera de nuestra célula, va a intentar ingresar, y pues al momento de intentar ingresar el sodio, va a también ingresar lo que es la glucosa. Se va a aprovechar el hecho de que se va a movilizar el sodio, y la glucosa va a ingresar junto con él a la célula, y de esta manera la glucosa, que pasa de un medio donde se encuentra en poca concentración, va a pasar a un medio donde se va a encontrar en una concentración aumentada. Entonces de esta manera no se hidroliza ATP, pero se está aprovechando el potencial electroquímico que hay entre cada una de las concentraciones de, en este caso, el sodio en cada uno de los espacios, tanto dentro como fuera de nuestra célula. Y el transporte secundario puede dividirse en dos, en el sin porte o en el antiporte. En el caso del sin porte es lo que ya hemos mencionado en este esquema de aquí. Ambas sustancias van a dirigirse hacia una dirección, es decir, en este caso tanto el sodio como la glucosa van a dirigirse hacia dentro de nuestra célula. Pero en el antiporte van a irse en direcciones contrarias. Por ejemplo, en el esquema de acá vemos que los iones de sodio van a ingresar a nuestra célula, pero que iones de calcio van a irse hacia afuera, van a salir. Acá también tenemos el caso de iones de sodio que van a ingresar a nuestra célula, pero que protones o iones hidrógeno van a salir fuera de ella. Entonces esto se le conoce como antiporte, y este caso de acá se le conoce como sin porte. Bien, ahora igual habías mencionado acerca de las moléculas de adhesión, que básicamente estas van a llevar a cabo lo que son las uniones intercelulares. En cuanto a las moléculas de adhesión, tenemos dos tipos: las que son dependientes del calcio, como son las caderinas y las selectinas, así como también las que son independientes de este mismo ion, que son las integrinas, y las moléculas que pertenecen a la superfamilia de las inmunoglobulinas. En el caso de las caderinas, sabemos que a este grupo pertenecen más de 180 proteínas diferentes, las cuales tienen aproximadamente 4 a 5 regiones fijadoras de calcio. Vemos que en el extremo distal van a estar unidas a caderinas de células contiguas. Vemos que esto de aquí es una célula y esto de aquí es otra célula, y que estos como palitos hechos como de bolitas o lobulados van a hacer lo que son las caderinas. Y vemos que en el extremo distal, es decir, en esta porción de aquí, van a estar unidas a las caderinas de una célula vecina o una célula que esté cerca. Y en el extremo proximal, es decir, la que está unida a la célula, va a estar vinculado a lo que es una placa densa de proteínas, que son estas que están aquí, y que esta placa va a estar unida a componentes del citoesqueleto. Entonces, bueno, básicamente las caderinas tienen funciones de transmisión de señales, de formar los contactos adherentes, que igual vamos a ver más adelante, y también van a estar muy involucradas en la diferenciación celular y de los órganos en el momento cuando estamos en el vientre de la madre, cuando somos embriones y fetos. Y las caderinas se pueden clasificar en dos tipos: las caderinas clásicas y las no clásicas. En cuanto a las clásicas, tenemos por ejemplo lo que son las caderinas E, que van a ser las que van a formar las uniones de adhesión, como por ejemplo las que tenemos aquí, que son caderinas E. También tenemos lo que son las caderinas N, que estas se van a encontrar en las neuronas, las caderinas P, que se van a encontrar en la placenta, y las caderinas BE, que van a encontrarse en lo que son las células endoteliales de los vasos sanguíneos, es decir, en lo que reviste a la luz interna de nuestros vasos sanguíneos.
En cambio, las caderinas no clásicas tenemos los dos ejemplos más representativos, que son la desmocolina y la desmogleína, que son las que tenemos en esta unión adherente de aquí, que se conoce como desmosoma, la cual vamos a ver un poquito más adelante. Bien, ahora otro grupo de moléculas de adhesión son las selectinas, las cuales estas van a reconocer dominios de carbohidratos. Lo que hemos mencionado hace rato en el caso de las lectinas. Las lectinas corresponden a lo que son un tipo de selectina. Y básicamente, esta su principal función es en la adhesión leucocitaria al endotelio de los vasos sanguíneos. Cuando ustedes lleven su curso de inmunología, van a ver que cuando ustedes reciben una lesión, por ejemplo, en la piel, ya sea que se hayan cortado, que se les haya clavado una astilla, los glóbulos blancos van a tener que emigrar hacia ese lugar de la lesión, pero estas células se encuentran circulando en el torrente sanguíneo. Entonces, para poder salir de nuestros vasos sanguíneos, van a tener que llevar a cabo un proceso en el cual, pues, nuestros leucocitos van a tener que reaccionar con ciertos componentes del recubrimiento de nuestros vasos sanguíneos para poder salir de ellos. Entonces, parte de ese proceso que llevan a cabo es la adhesión al revestimiento que se lleva a través de selectinas. Y bueno, tenemos distintos tipos de selectinas, como es el caso de las selectinas P, que se encuentran en nuestro endotelio, es decir, en nuestro revestimiento del vaso sanguíneo. Las selectinas E, que también se encuentran en nuestro revestimiento de nuestro vaso sanguíneo. Y las selectinas L, que se encuentran en nuestros leucocitos. Ahora tenemos lo que son las integrinas, que estas van a estar conformadas por dos subunidades. Una subunidad alfa y una subunidad beta, las cuales van a hacer que tengan la característica de ser heterodímeros. Básicamente, estas proteínas tienen la función de unirse a proteínas tanto de que se encuentren dentro de esa célula, es decir, componentes del citoesqueleto, como componentes de la matriz extracelular, es decir, que están fuera de nuestra célula. En cuanto a la conexión que tienen con las proteínas que están dentro de nuestra célula, vamos a tener que pueden unirse a filamentos de actina o a filamentos intermedios a través de otras proteínas que son la vinculina, la actinina alfa y la talina, como vemos aquí, que estas se unen a lo que es la integrina y de esta manera pueden anclar lo que son los filamentos de actina. Ahora, por fuera de nuestra célula, vamos a ver que se pueden anclar a lo que es colágeno, heparansulfato, que es un proteoglicano, y a las entactinas. Y esas pueden unirse a estos componentes a través de la laminina y de la fibronectina que tenemos aquí. Pues básicamente la función principal de las integrinas va a ser las modificaciones intracelulares o respuestas intracelulares a través de impulsos que reciban de forma extracelular. Y también pueden alternar a un estado activo o inactivo. Esto quiere decir que cuando se encuentran en estado activo para poder llevar a cabo uniones de manera rápida y efectiva, y en su manera inactiva pues no van a poder llevar a cabo estas uniones. Ahora tenemos lo que son las moléculas de adhesión celular que pertenecen a la superfamilia de las inmunoglobulinas. Esto igual se va a ver más en lo que es el curso de inmunología, pero igual ahorita es importante que lo mencionemos. Básicamente los dominios extracelulares de estas moléculas van a ser similares a las inmunoglobulinas o también llamadas anticuerpos. Y bueno, dentro de este grupo pertenece lo que son las moléculas de adhesión celular vascular o también llamadas BCAM o ICAM, y vamos a tener también lo que son las moléculas de adhesión nerviosas o también llamadas NCAM. Entonces, estas, como les mencioné, intervienen en lo que son distintos procesos de reconocimiento en cuanto a células del sistema inmune. Entonces, ahorita no nos vamos a meter tanto en eso porque ya lo van a ver en su determinado momento. Pero bueno, y por último vamos a tener lo que son las uniones intercelulares. Son relaciones que mantienen las células entre sí para mantener una cierta estructura y un cierto orden. Básicamente las uniones intercelulares pueden clasificarse a partir de dos criterios, en cuanto a la estructura que tengan y en cuanto a la función que lleven. En cuanto a su estructura tenemos lo que son las zónulas, que van a ser uniones intercelulares en forma de cinturón, es decir, que van a estar rodeando a toda nuestra célula, y lo que son las máculas, que van a ser únicamente adhesiones puntuales que se encuentran en ciertos lugares de nuestra célula. También tenemos lo que es la clasificación en cuanto a su función, que pueden ser uniones ocluyentes, es decir, que cierren completamente el espacio que hay entre las células, uniones adherentes en las cuales las mantengan unidas, pero dejen cierto espacio, como podemos ver en el caso de aquí, que aquí este es el caso de una unión ocluyente, es decir, que cierra completamente el espacio, y que aquí es una unión adherente en la cual están unidas las células, pero hay cierto espacio entre ellas. Y tenemos también lo que son las uniones comunicantes en las cuales pues hay comunicación de los citoplasmas de una célula y de la otra.
Ahora, hablando un poquito más a fondo de lo que son los contactos de adhesión, vemos que estas van a ser uniones mecánicas y que se van a encontrar más desarrollados o van a estar más presentes en los epitelios. Que es un tipo de tejido que igual vamos a ver en futuros videos, pero que básicamente va a estar recubriendo lo que son cavidades y conductos. Entonces, básicamente, estas uniones pueden ser de célula a célula o de una célula con componentes de la matriz extracelular. En el caso de las uniones célula con célula, se van a llevar a cabo a través de las caderinas, como ya es lo que habíamos visto en los esquemas anteriores. Y en el caso de la unión de la célula con su matriz, van a intervenir lo que son las integrinas, que igual lo vimos en el esquema anterior. Y bien, en cuanto a la porción citoplasmática de estos contactos, van a estar anclados lo que es una placa de proteínas y filamentos o estructuras que corresponden al citoesqueleto, como son filamentos de actina o filamentos de miosina. Entonces, básicamente, la composición de estos contactos de adhesión va a estar conformada por tres elementos, lo que son las moléculas de adhesión, la placa de proteínas y los componentes del citoesqueleto. Vemos aquí en este caso, en este esquema que tenemos, vemos lo que son células de nuestro intestino delgado. Hacemos en esta porción de aquí un acercamiento y tenemos lo que es esto, que esto de aquí es una célula y esto de aquí es otra célula. Y aquí vemos el caso de los contactos de adhesión que, como hemos mencionado, dejan cierta cantidad de espacio. Vemos que aquí dentro de estas células intervienen lo que son componentes del citoesqueleto, que habíamos dicho que pueden ser filamentos de actina, filamentos intermedios. Y acá tenemos el caso de las uniones adherentes que están ancladas a filamentos de actina, que tenemos dos, lo que es la sonula adherens y la adherencia focal o contacto focal. En este caso aquí tenemos lo que es una sonula adherens, en la cual vemos los tres componentes que habíamos mencionado. Las moléculas de adhesión, que en este caso son las caderinas E. Tenemos lo que es nuestra placa de proteínas, que en este caso está conformada de lo que es la catenina alfa, la vinculina, la actinina, la catenina beta y la proteína P120. Y que en esta placa también se van a anclar lo que son filamentos de actina. Estas uniones se van a encontrar rodeando completamente a toda nuestra célula y es por eso que se denominan zónulas. Ahora tenemos el caso de una adherencia focal o contacto focal, en la cual esta no va a estar rodeando en forma de cinturón, y vemos que esta va a estar uniendo lo que son componentes de la matriz extracelular con los componentes de nuestro citoesqueleto dentro de nuestra célula. Entonces vemos que aquí tenemos lo que son estos palitos verdes que son integrinas. Vemos que estas están unidas a la fibronectina y que estas fibronectinas, pues bueno, estarían unidas a componentes de la matriz extracelular, como puede ser colágeno. Y que aquí tenemos lo que es nuestra placa de proteínas, que está formada de que es vinculina y tallina. Y aquí es donde se van a anclar nuestros filamentos de actina. Y también tenemos lo que son las uniones adherentes, que son ancladas a filamentos intermedios, como es el caso de los desmosomas, o también los pueden encontrar como mácula adherens, los cuales vemos que igual aquí tienen su molécula de adhesión, que corresponde a la desmocolina o desmoglina, que son caderinas no clásicas, lo que ya hemos mencionado. Aquí va a estar lo que es la placa de proteínas, que en este caso va a estar conformada de desmoplaquina, placofilina y la placoglobina, y que en este punto van a estar adheridas a lo que son los filamentos intermedios, que los filamentos intermedios, dependiendo del tipo celular, van a estar conformados de distintos tipos moleculares. En este caso, para las células epiteliales, los filamentos intermedios están compuestos de queratina. Entonces aquí nos ponen los filamentos intermedios como filamentos de queratina. Y tenemos lo que son los hemidesmosomas, los cuales van a estar uniendo nuestra célula a lo que se conoce como lámina basal, que básicamente es como una base que se encuentra sobre nuestras células, que pues les va a dar un soporte para que mantengan su estructura en todo momento. Entonces el hemidesmosoma, que es esa estructura de aquí, básicamente es como si fuera la mitad de un desmosoma, únicamente que unida a esta estructura que se conoce como lámina basal, en la cual igual vemos que pues aquí hay componentes como es el colágeno 7, el colágeno 1 y 3, que se van a unir a lo que es la laminina, que va a estar unida a integrinas, que en este caso es la integrina alfa 6 beta 4, y que esta integrina va a estar unida a lo que es nuestra placa de proteínas, que va a estar formada de plectina y de distonina, y de la cual también se van a anclar lo que son nuestros filamentos de queratina o filamentos intermedios.
Ahora tenemos lo que son los contactos comunicantes, que básicamente va a corresponder a lo que son los nexos o uniones en hendidura. Estos básicamente son túneles que van a tener una luz hidrófila en la cual van a poder transportarse lo que son iones inorgánicos y algunas moléculas hidrosolubles pequeñas. Y bueno, básicamente cada célula va a tener la mitad de uno de estos tubos. Vemos aquí en este esquema que esto de aquí es una célula y esto de aquí es otra célula. Cada una de estas células va a tener la mitad, por así decirlo, de cada uno de estos tubos. Aquí vemos que esta célula tiene lo que es esta mitad, esta mitad, esta mitad y esta mitad, y que esta otra célula tiene lo que es esta mitad, esta mitad, esta mitad y esta otra mitad. O sea, al momento en el que se unen, forman un tubo completo, y a cada una de estas mitades se les conoce como conexión, ya al tubo completo se le conoce como nexo o unión de hendidura. Y bueno, cada una de estas mitades está formado por 6 conexinas, que la conexina es una proteína que básicamente es la que conforma a nuestro conexón. Entonces aquí vemos por ejemplo 3, pero pues este esquema pues obviamente está partido a la mitad, entonces aquí tendría que ir otro, aquí otro y aquí otro para formar pues el tubo completo. Y bueno, estos canales, estos nexos pueden abrirse o cerrarse en pocos segundos. Y lo que va a determinar que se abran o se cierren va a ser básicamente la concentración de calcio y el pH. Si se encuentra una alta concentración de calcio o el pH disminuye mucho, quiere decir que estos nexos se van a cerrar. En cambio, si la concentración de calcio disminuye demasiado y el pH aumenta, estos nexos van a abrirse y van a permitir el paso de lo que habías mencionado, iones inorgánicos o moléculas hidrosolubles pequeñas. Bien, ahora tenemos lo que son los contactos ocluyentes, que nada más tenemos el caso de lo que es la sonula occludens, lo cual va a generar una barrera parcialmente o prácticamente impermeable, puesto como hemos visto en el caso de las uniones adherentes, como habíamos visto aquí, en el caso de las uniones adherentes, pues van a permitir que exista cierto espacio entre las células, pero en las uniones ocluyentes aquí sí va a cerrarse completamente y no va a permitir el paso de prácticamente nada. Entonces, es como lo vemos aquí, que básicamente va a ser una unión directa con proteínas de una célula con otra célula, van a cerrar el espacio y van a formar unas estructuras denominadas crestas de cierre, que es lo que tenemos en esta otra diapositiva, en la cual vemos que aquí se está cerrado el espacio como si fuera una especie, como si se abotonara la célula, por así decirlo, y si levantamos una porción de nuestra membrana, vemos que aquí están nuestras proteínas que van a generar estos contactos ocluyentes y que se cierran de esta manera como en zigzag. Y a esto se le conoce como crestas de cierre. De esta manera se garantiza que el espacio quede casi prácticamente cerrado para cualquier cosa y que no ingrese, o que si va a ingresar sea con mucha dificultad. Y las proteínas que van a formar esta unión van a ser lo que es la claudina, que nos la ponen aquí de color verde, y la ocludina, que nos la ponen de color azul. La parte citoplasmática vamos a tener que van a estar asociadas unas proteínas llamadas ZO, las cuales estas van a fungir como la placa proteica de los contactos adherentes para poder anclar lo que son componentes del citoesqueleto, en este caso lo que son filamentos de actina. Y bueno, básicamente esto es todo lo que es ya lo último de la semana 1. La semana 1 es de las más largas, pero también es de las más importantes para el curso. Y bueno, espero que realmente les haya gustado mucho, que les haya servido. Es importante que hayan tenido cierto conocimiento antes de ver el video, puesto que las cuestiones de lo que son los transportes, algunos conceptos como los gradientes de concentración y esos, se tratan más en las materias como fisiología, bioquímica e inmunología. Aquí en histología no se trata tanto de eso, pero pues para que se entienda mejor, pues es importante que ya tengan un cierto conocimiento acerca de eso. Entonces bueno, ahí les dejo la fuente de consulta y esta bibliografía auxiliar que nos va a estar ayudando en todo nuestro curso. Ya saben, el Sobot de Histología, Génesis de Histología, Atlas de Histología Descriptiva de Ross y el Atlas en color de Histología de Garner. Bueno, eso es todo de mi parte. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho y hasta pronto.